Listo. Ahí están viendo mi Vinci. Sí, señor profe. De listas simples. Entonces, vamos a entender qué es listas simples y para qué se usan. Nosotros hemos venido trabajando lo que son los arreglos y las matrices, ¿sí? Hasta ahí entra el parcial. El parcial, obviamente, lo hacemos dentro de, creo que dentro de 8 días que quedó, el 14, no estoy mal, no me acuerdo bien. ¿Quién me puede recordar? Creo que sí es el 14. Sí, profe, El, es el 14. el 14, entonces, a esta hora, a las 6 de la mañana, empezamos a hacer el parcial. El parcial se hace a través de la plataforma virtual. Es un test de preguntas, pero, pero prácticos, sobre todo lo que hemos visto en el transcurso de la asignatura. Arreglos, arreglos con objetos, matrices y listas simples, lo que vamos a ver hoy. Entonces son fragmentos de código que yo voy a colocar y ustedes tienen que explicar qué hace van a haber preguntas, por ejemplo, qué hace el código, qué imprime el código, está bien el código, dónde está el error del código, qué hace, qué lógica tiene el código, etcétera. Esa va a ser la dinámica del ejercicio, ¿sí? Y obviamente lo va a hacer individual, cada quien en su casa lo hace y lo va mirando y va respondiendo, ¿sí? Ese va a ser la dinámica de la próxima del parcial. Entonces, para eso, pues obviamente yo voy a validar Profe. que han entendido. Cuénteme. ¿Pero el tiempo del parcial son solo las 2 horas o cómo es la metodología ahí? No, eso empecé a puede durar media hora, 1 hora, 2 horas. Depende la cantidad de preguntas, pero no van a ser 3 horas, no van a ser, porque entonces empiezan a hacer trampa, ¿no? La idea es que prendan la cámara y que ojalá todos tengan la cámara prendida para verlos hacer el parcial, ¿sí? Esa es la dinámica que están pidiendo los profesores y los estudiantes, que se haga de esa forma. Si usted ha hecho todos los ejercicios, no va a tener dificultad de responder una pregunta rápida. Eso no va a ser cosa del otro mundo. Simplemente se va a validar que usted haya entendido lo que se ha hecho. Y si usted ha hecho todos los ejercicios que hemos venido colocando, pues ya tiene la práctica, ya ha hecho práctica, ¿sí? Usted ya tiene la teoría y la práctica y por lo tanto ya debe poder resolver un test de preguntas. Porque cada vez que hacemos un tema se han hecho prácticas. Desde que comenzamos, arreglos, se hicieron unos ejercicios, luego objetos, se hicieron un ejercicio, matrices, se hizo un ejercicio, y el día de hoy pues van a hacer un ejercicio. Entonces, si usted ha entendido todo esto, usted ve un fragmento de código y va a entender, esto hace lo otro, ¿sí? Pero si no han hecho los ejercicios en el transcurso de lo que va del semestre, pues simplemente les va a quedar muy difícil responderlo en media hora o en 20 minutos. Pero si han sido juiciosos y han hecho los ejercicios como se ha pedido, no debe haber ningún problema. Listo. Entonces, abrimos el proyecto, listas enlazadas. Y vamos a crear el siguiente menú de opciones. Entonces, cuando estamos hablando de listas enlazadas simples, ya comenzamos a hablar de lo que significan las estructuras de datos dinámicas. ¿Y las estructuras de datos dinámicas qué significan? Que son estructuras de datos que pueden crecer en el tiempo. ¿Qué significa crecer en el tiempo? Que usted no tiene la necesidad de decirle a la computadora qué tamaño va a tener esa estructura de datos, sino que la estructura de datos va a ir creciendo a medida que el usuario va necesitando información. Porque acuérdense que cuando creamos una estructura de datos, por ejemplo, una matriz o creamos un arreglo,
yo tengo que decirle el tamaño del arreglo, ¿sí? Y como tengo que decirle el tamaño del arreglo, pues eso hace que la estructura sea estática. Significa que usted tiene que reservarle un espacio en memoria en la computadora para poder arrancar a trabajar el programa. Entonces, cuando yo construyo un arreglo, yo digo tamaño del arreglo. ¿Qué ocurre en ese momento? La computadora le reserva un espacio en la memoria RAM para que usted pueda ir almacenando los datos de su estructura de datos. ¿Qué pasa con las listas simples? No ocurre eso. Usted no tiene necesidad de decirle a la computadora qué tamaño del arreglo va a ser, sino que a medida que va necesitando datos los va a ir creando. Entonces ya comenzamos a hablar aquí lo que son las listas enlazadas, que son un conjunto de nodos que van a permitir que las personas puedan entrar a manipular una estructura de forma dinámica. Preguntas hasta ahí. ¿Han entendido lo que acabo de decir? Sí, señor, todo claro. Listo. Entonces, aquí les voy a aprovechar una página. Entonces la voy a colocar acá en el chat para que la tengan todos allá. Ahí en el chat les coloqué, desde el BIM, les coloqué el siguiente código. Entonces vamos abriendo esa página y voy a ir explicándole lo que un poquito que vean la figura que tenemos ahí. Listo. Ahí tenemos lo siguiente. Entonces, ahí es una página de Java, código libre. Entonces dice, las listas son estructuras de datos que nos permiten tener cierta flexibilidad en el manejo y pueden crear o acortarse según se lo requiera. Existen varias formas de implementar una lista en Java y en este caso se presenta un ejemplo del código utilizado en punteros mediante referencia a objetos. Las listas básicamente se forman del enlace de nodos, los cuales funcionan como contenedores para almacenar el valor y el enlace del siguiente nodo. Entonces quiero ahí detenerme en esa parte. Voy a mirar la figura. Y la figura me dice lo siguiente. Miren que hay un cuadradito, dice inicio. Tiene una flecha. Hay un cuadro que dice valor, enlace. Y cada uno se va enlazando con una flecha. ¿Qué significa cada cosa? Entonces, cuando se construye una lista, yo debo construir un nodo. Primero que todo, listo. Construyo un nodo. Una vez construyo el nodo, yo tengo que decirle, bueno, pero el nodo, ¿qué va a contener? Un valor, listo. O dos valores, o tres valores, o cuatro. De acuerdo a la necesidad. Yo puedo tener un nodo donde esté una variable de tipo entero, una variable de tipo string, una variable de punto float. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Puedo tener en un nodo pueden haber valores de diferente tipo. Listo. Pero ahí dice la palabra enlace. Entonces, profesor, ¿qué significa la palabra enlace? Entonces aquí me lo está diciendo. Dice,
enlace al siguiente nodo, contenedores para almacenar el valor y enlace al siguiente nodo. De esa manera yo le estoy diciendo a la computadora que tiene que enlazarse con otro nodo cuando éste entre. Entonces, si yo creo, por ejemplo, un software que almacene el turno de una persona, vamos a empezar en un sistema de turnos. Llega una persona y solicita un turno en un sistema. Entonces, esa persona es la primera que llegó. Como es la primera que llegó, entonces yo almaceno turno número 1, Juan Pérez. Ahí que tengo dos valores, uno entero y un string. ¿Estamos? Listo. Pero ¿qué ocurre? Que yo tengo que decirle a la computadora, en el caso que llegue otra persona, crearle otro nodo que diga valor 2, María Pérez. Tengo dos nodos. Ahora, como la computadora, tengo que decirle el primer nodo, amárrelo con el segundo o enlácelo. Eso se llama listas enlazadas, donde yo tengo un nodo y lo enlazo con el otro. Pero para poderlo enlazar, necesito de una variable que la voy a llamar enlace. En algunos libros ustedes lo encuentran como siguiente, SGT, adelante, enlace, etc. Pero la filosofía de esa variable, llame como se llame, es almacenar la dirección en memoria del siguiente nodo. Entonces, cuando yo construyo la lista enlazada, entonces yo tengo diferentes nodos, pero todos los tengo que enlazados, donde tengo que identificar cuál es el nodo inicial y cuál es el nodo final. En la figura que observan ustedes ahí, el nodo inicial, tengo que tener una variable que apunte al primer nodo. ¿Cómo sé yo cuál es el último? Porque el último no está apuntando a nadie. Mire que hay una cruz acá. Esto significa que es un valor nulo. El último nodo no está apuntando a nadie y el primero hay una variable que lo está referenciando. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, el último nodo de la lista no apunta a ninguno, null. Se accede a la lista mediante el primer nodo, o también llamado inicio de la lista. Ahí está. No tiene acceso aleatorio, es decir, para acceder a un valor se debe recorrer toda la lista. Entonces, toda la lista. Yo, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, construyan un arreglo, accedan a la posición, el arreglo tiene 10 posiciones. Entonces yo le digo a ustedes, imprímame la posición 9. ¿Ustedes qué hacen? Colocan el nombre del arreglo y en el corchete colocan 9. De esa forma imprimo la posición, bueno, en este caso la posición 9 sería la posición 10. Porque acuérdense que en un arreglo arranque la posición 0. De la posición 9 colocaría un 8 y él arrancaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con una lista yo no puedo hacer eso. Para yo poder hacer eso con una lista, tengo que ubicarme en el primer nodo y empezar a recorrerla hasta que llegue al nodo que me están pidiendo. Pregunta hasta ahí. Los escucho antes que se duerman. Pero, o sea, una pregunta, o sea que si nosotros queremos buscar la posición que nos estén pidiendo, toca desde el inicio, obligatoriamente. Obligatoriamente arrancar del inicio. Porque es una lista, las listas, usted tiene una posición reservada en la memoria, ¿sí? Pero ¿dónde está en la parte de la memoria? Entonces yo me hago la siguiente pregunta. En un arreglo, ¿quién me habló? Por favor, regálame su nombre. Yo, Sebastián. Sebastián. Usted piense en lo siguiente, Sebastián. La computadora, cuando usted crea un arreglo, acuérdese, usted le almacena todo el espacio de la memoria de ese arreglo y todo queda en un solo lado. Entonces,
Dirección de la memoria 20F20. Ahí hay el arreglo turnos. Listo. Usted va a resignar 10 turnos. Usted hace un arreglo de 10 posiciones y empieza a almacenar cada turno. Pero usted sabe dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque con el nombre del arreglo, usted puede acceder a todas las posiciones. Ya eso lo hemos venido trabajando, eso se ha venido haciendo. Listo. Con una lista usted no puede hacer eso. Como es dinámica, usted no sabe dónde van a quedar guardadas las cosas. El primer nodo entró, lo guardó. El segundo entró, lo guardó en otro lado diferente. Y así sucesivamente. O sea, todo queda en lugares diferentes. Como todo queda en lugares diferentes, yo necesito, Sebastián, ir enlazando cada nodo a través de la dirección en memoria que cada nodo va a tener. Entonces, para yo poder acceder al nodo 12, yo no sé dónde está el nodo 12. Yo necesito desubicarme en el primer nodo y como el nodo 1 está enlazado con el 2 enlazado con el 3 enlazado con el 4, te tengo que ir esperando, bueno, 1, 2 y lo voy buscando hasta que llego a la posición. Entonces, esa es por decirlo así, una de las desventajas que tienen las listas, porque las listas necesito recorrer todo para poder buscar algo. En los arreglos yo puedo ir directamente. ¿Qué ventajas tienen los arreglos? Que son mucho más rápidos en el proceso de ejecución. Son mucho más rápidos en el proceso de almacenamiento. ¿Por qué? Porque los arreglos no necesitan almacenar la dirección en memoria. Porque, pues, repito, ya la dirección en memoria está asignada desde el inicio. En las listas se debe almacenar dos campos: el valor y el enlace. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el enlace también ocupa espacio en memoria. Por lo tanto, va a tener mayores prestaciones en memoria RAM. Ventaja: que usted puede crecer y decrecer una lista cuando usted la necesite. Crece, decrece, vuelve y la agranda, vuelve y crece y así sucesivamente. Pues eso le da a usted una flexibilidad y de acuerdo a la problemática que esté solucionando, usted va a tomar la decisión de utilizar arreglos o utilizar listas. Entonces usted dirá, profesor, ¿qué es mejor? No, pues esto todo depende. O sea, yo no le voy a decir a usted, ¿es mejor utilizar arreglos o es mejor utilizar listas? Todo depende del problema que usted esté solucionando. Porque si usted está solucionando un problema donde necesita que la estructura de datos crezca todo el tiempo, decrezca todo el tiempo, las listas es lo mejor que usted puede utilizar. Pero si usted está utilizando una solución donde la estructura no va a crecer ni va a decrecer, sino que usted va a tener siempre los mismos valores mientras está ejecutando el programa, pues necesita que es mejor utilizar arreglos. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en una lista? Las operaciones básicas: agregar, insertar, remover, editar, decir si la lista está vacía, buscar un valor, eliminar y listar. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas se pueden crear en una lista. Entonces, aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo se construye una lista simple. Listo. Entonces, vamos a ir construyendo de acuerdo al código que tenemos acá. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio. Siempre la dinámica, acuérdense, es la misma. Yo llevo el ejercicio hasta un punto y ustedes lo terminan, porque si no, no aprenden. Si todos han hecho lo que yo he hecho dentro de los códigos, ustedes van a poder sacar 5 el próximo parcial. Pero si ustedes son de esas personas que les gusta ver los videos y revisarse lo que está ahí, o no hacer, por ejemplo, muchos acá pueden quemar, no sé, no puedo decir que, porque me tocaría entrarle porque por la cámara a ver dónde están, pero si están conectados a su computadora, los felicito. El que está conectado al celular durmiendo, pues no lo felicito porque no va a aprender. Listo, voy a empezar entonces a programar. Vamos a ir mirando el código de la página y vamos a empezar a programar.
Listo. Ahí volví a compartir nuevamente la pantalla de NetBeam. Entonces vamos a crear el proyecto, se llama listas. Quedó, aquí está mal, tenemos lista enlazada. Aquí quedó mal la pantalla, tengo que quitar esto. Listas enlazadas se llama. Entonces Java Swing, menú, lista. Listo. Voy a crear acá un botón. Se va a llamar crear lista. Un botón que diga consultar. Y un botón que diga buscar. Listo. Con este ejercicio está suficiente para arrancar. Buscar. Listo. Crear lista, consultar, buscar. Listo. Entonces, para empezar a construir la lista, yo necesito tener una clase nodo, que es la que me va a crear los nodos. Entonces, aquí en la página, entonces dice, comienza creando la clase nodo. Entonces, vamos a crear esa clase nodo. Un archivo nuevo, Java Class, ojo, Java Class, siguiente, y le ponemos nodo. Listo. Nodo. ¿Qué vamos a colocar ahora? Las variables que vamos a utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay dos variables. En la página está la variable entero, valor, y la variable nodo siguiente, ¿sí? La variable valor es un variable de dato primitivo y la variable siguiente es una variable de enlace. ¿Cómo se construye una variable de enlace? Con el mismo nombre de la clase. Private, nodo siguiente. Y la otra, entero valor. Entonces, digamos que vamos a asignar un sistema de turnos. Entonces, necesitamos dos valores. Entonces, coloco private, entero, turno. Private, string, nombre. Y private, nodo siguiente. Tenemos las tres variables que van a componer el nodo. El entero turno, el string nombre y la variable primitiva, la variable de enlace siguiente. Las encapsulo, rácate, clic derecho, le decimos refactor y le vamos a decir que encapsule. Encapsulamos las variables. Tenemos entonces las variables encapsuladas. Listo. ¿Vamos todos ahí? ¿Preguntas? Profe, me quedé en la cuestión de capsular. Estaba aquí apenas abriendo. Listo. Vamos encapsulando ahí. Ahí lo voy esperando. ¿Podría mostrarme otra vez? ¿Está viendo? ¿Cómo? ¿Está viendo ahí la pantalla? Sí, señor, le doy clic derecho Clic y derecho, refactor, ¿no es? refactor, y le dice donde dice encapsulation fields. Ah, ya. Entonces, de esa forma usted encapsula Listo, rápidamente. No, pero tengo que hacerlo manual.
Entonces, hacer el set y hacer el get. Porque ahí lo que está generando es rápidamente el set y el get. El set ya sabemos que es para almacenar y el get es para traer, ¿sí? Entonces, ese proceso de encapsulamiento le va a permitir mejorar la seguridad de una aplicación, ¿sí? Entonces, eso es de las características que tiene la programación orientada a objetos, que es el tema del encapsulamiento. Las variables quedan encapsuladas y eso hace que la robustez del software sea mucho mayor. Listo. Vamos ahí. Listo, entonces, nombre, turno y nombre. Y la variable siguiente. Ahora nos vamos a pasar. Esa creas el nodo, listo. Crea el nodo. Ahora vamos a crear otra que cree la lista. Entonces vamos a Ale. Clase nueva. Le decimos Java Class. Y ese le vamos a llamar crear lista. Crear lista turnos, de turnos. Crear lista turnos, como para que quede de acuerdo a la lógica que estamos utilizando. Crear otra clase. ¿De cuántas clases tenemos? Tenemos 3. Una llamada menú lista, otra llamada nodo y la otra llamada crear lista turnos. Crear lista turnos. Listo, entonces aquí en la página ya tenemos esa parte. Entonces, cuando yo voy a crear una lista, yo puedo crear una lista de muchas formas. Como es dinámica, yo puedo crear una lista que organice los nodos de acuerdo al orden de entrada. O sea, el primer nodo que llegó lo dejo de primero, el segundo de segundo, el tercero de cuarto, de quinto y así sucesivamente. O sea, el que va entrando va quedando de primero. O puedo también crear una lista donde el que vaya entrando quede al final. O sea, creo un nodo y lo voy poniendo de último. O creo el nodo y lo voy poniendo de primero. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer de esas múltiples formas mi programa. En este caso, como estoy hablando de un sistema de turnos, entonces, ¿qué significa eso? Que el que va llegando lo voy poniendo ¿dónde? Al final. El que va llegando va quedando al final. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a coger y vamos a trabajar sobre este método. Agregar al final. Entonces, creamos el método agregar al final. ¿Qué valores le vamos a pasar? Entonces, necesitamos pasarle el valor, el string nombre. ¿Sí? Entonces, aquí lo podríamos hacer de esta forma. Pero como estamos en las variables encapsuladas, entonces hay que hacerle una pequeña modificación. Pero bueno, aquí lo vamos revisando. Listo, entonces hacemos la primera línea. Este va a ser el turno y este va a ser el nombre. Es nuevo punto. Hacemos lo siguiente. Cuando yo construyo, instancio la clase nuevo, nodo, Profe, estoy creando un nodo. ¿Sí? ¿usted se lo agregó de una forma rápida o lo copió que no alcancé a ver? No sé, me confundí ahí un momentico. Ah, no, yo estoy mirando, lo copié de la página.
voy haciendo lo que está en la página que les compartí. ¿La tienen abierta? Sí, señor. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahí es la estructura básica, pero yo la estamos haciendo un sistema de turnos. Entonces, hay cosas adicionales que le estoy colocando. Yo digo que hay que copiar rápido ahí como para avanzar. Pero usted debe hacerlo así. Entonces, nodo nuevo igual a new nodo. ¿Esto nuevo qué significa? El nuevo nodo. Acuérdense que usted creó la clase nodo. ¿Listo? Vamos a instanciar esta clase. Entonces, ¿cómo la instanciamos? Nodo nuevo igual a new nodo. De esta forma, usted ya puede acceder a las variables que tiene el nodo. ¿Listo? Le coloca nuevo punto. Entonces le aparecieron las variables. Entonces vamos a agregar primero el turno. Set turno. Set turno. Y le almacena el turno. Nuevo punto set nombre. Almacena el nombre. Listo. ¿Ahí? Listo. Aquí la página me dice lo siguiente, que debo validar si la lista está vacía. Entonces habría que crear ese método que valide que una lista está vacía. ¿Cómo valido yo que una lista está vacía? Cuando el valor de inicio está apuntando a un valor null. ¿Sí? Profe, ahí en el nuevo set turno a mí me bota error, no entiendo por qué. ¿De qué? A mí también, profe. Puedo crear más la variable, aquí está entero, turno, set turno, que revisen acá que haya creado entero acá. O sea, miren a ver si le están mandando los parámetros al método. Private entero Sí, turno. profe, ya lo que pasa es que ahí donde está el public y el agregar al final, yo tenía ahí un valor que me había confundido ahí, sí. Listo. Ahí donde está el interno era in, sí, ya, ahora sí. In turno, string nombre. Listo. Nuevo set turno igual a turno, nuevo set nombre igual a nombre. Listo. Vamos ahí. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer? Cuando vamos a empezar a crear aquí la lista, aquí debe haber, antes acá debe haber una variable de enlace. Si ustedes están viendo la figura que les mostré hace rato, entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Solamente hemos creado la casilla del nuevo valor. Te falta crear la variable inicio. Entonces, inicio lo vamos a crear acá como global. Entonces, le decimos nodo inicio. Y lo podemos inicializar en null para decirle que es el primer valor y por lo tanto, si está en null es porque no hay nadie. Profe, ¿es así o lo copió mal? ¿Cómo? ¿Incicio o inicio? Inicio. Se le pasó una C. Qué mal escrito. Inicio. Y nodo inicio. Creamos un constructor con el mismo nombre, ¿verdad? Y esa variable inicio listo.
La tienen aquí. Yo puedo preguntar aquí. Inicio es igual a un valor null. La lista está vacía. Si está vacía, entonces el primer nodo que llegó lo voy a poner a apuntar a inicio. Entonces le voy a decir inicio igual a 9. Y inicio, hágalo apuntar a nuevo. Es lo mismo que están haciendo acá en la página, simplemente que en la página crearon un método nada más que para eso, para validar si es la base o no. Si lo queremos hacer así, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Es lo mismo. Sí. O sea, así como yo estoy haciendo acá esta línea, funciona, pero si yo quiero hacerlo como está en la página, entonces puedo crear un método public llamado vacío que me retorne el valor si inicio es igual a null. Me retorna un verdadero y si no se cumple me retorna un falso. Entonces, si yo coloco es vacía acá, equivale a hacer esto que estamos haciendo aquí. Es vacía, si sí, entonces pasa para acá. ¿Entendimos lo que hice ahí? Profe, no mucho. Entonces, usted cuando está construyendo un software, usted puede crear funciones que le retornen cosas. ¿Listo? Aquí está entendido. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Creé una función que me va a retornar es un valor verdadero o falso. ¿Cuándo me lo retorna verdadero? Cuando él diga y detecte que inicio es igual a null. Y lo de acá, lo tengo seleccionado. ¿Sí? Y retorna es un valor booleano. Boolean es vacía. Está preguntando que si la lista está vacía. ¿Cómo sabe usted que una lista está vacía? Cuando el valor de inicio es un valor null. O sea, cuando todavía no existe ningún nodo. ¿Estamos? Entonces, cuando usted lo invoca aquí en la línea 22 de mi programa, dice, sí, es vacía, entonces él va y llama a la función, valida, inicio es igual a null, sí, manda un verdadero, entonces pasa para acá y dice, hace esta asignación. De lo contrario, entonces mandaría un else, un true, un false. Aquí. Quedaría de la siguiente manera. ¿Van ahí? Sí, señor. Sí. Listo, entonces acá revisamos. Listo, el valor no está vacía. Entonces empezamos a crear lo siguiente. Entonces, no está vacía. Quiere decir que vale aquí, repito, nuevamente voy a contextualizar lo que he venido haciendo. Estamos creando es que la lista, cuando llegue un nuevo nodo, el nodo lo tenemos que ir ubicando al final. Entonces, yo tengo que mirar todas las variables. Entonces, yo estoy preguntando, ¿es el primer nodo que está llegando? De si sí, entonces le digo, inicio, hágalo igual a nuevo. O sea, estoy diciéndole que la variable inicio, que es una variable de referencia, lo estoy apuntando al valor nuevo, o sea, a todo el nodo. Ahí estoy guardando en la dirección en memoria donde quedó guardado nuevo. Pero resulta que no es el primero, ya hay otros, ya han llegado otros. Entonces, para poder crear otros, hago lo siguiente, le digo, creo una variable llamada auxiliar y la pongo a apuntar a nuevo. Listo.
¿Para qué? Para empezar a recorrer el arreglo, la lista y ubicarme en el último nodo. Entonces, auxiliar sec siguiente diferente de nodo y me voy moviendo. Cuando ya llego al último nodo, él se sale del ciclo y entra y hace esta operación. Auxiliar sec siguiente, póngalo a apuntar a nuevo. ¿Listo? Te copien esa parte. No sé si ustedes ven ahí bien el código. Profe, y con el else que tienen ahí en la página no funciona. ¿Cuál es? Es que ahí en la página aparece un else que dice el nuevo une a la lista del siguiente. Entonces dice nuevo, punto set siguiente, inicio. Y luego renombra el nuevo nodo como el inicio de la lista. Inicio igual a nuevo. Pero tú estás viendo es ¿cuál parte del código? La que está, donde está el agregar al inicio. Donde dice agregar al inicio. Pero acuérdense que yo les dije que íbamos a empezar era agregar al final. Ah, sí. Tiene razón, profe. Porque es que la lógica, esa solución pues depende de vuelvo y repito, depende de la lógica que estamos utilizando. Porque en esta lógica estamos haciendo un sistema de turnos. Entonces yo dije inicialmente, cuando comencé, le dije, como vamos a crear un sistema de turnos, los turnos deben ir quedando, el que va llegando debe quedar al final. Si estuviéramos haciendo un software donde quedara al revés, el que va entrando va quedando de primero, entonces sí utilizaríamos ese código que usted acaba de mencionar. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí les voy a poner la lupa para que les quede más grande el código y lo puedan ver más fácil. ¿Ahí ven bien? Sí, señor. Listo, ahí les queda más claro. Listo, entonces vamos ahí. Termínenlo y lo vamos a poner a correr. Vamos a probarlo a ver si funciona. Me avisa cuando hayan terminado, por favor. Profe, ahí está vamos a agregar el nodo, ¿cierto? El nodo. Esto solamente le va a llevar nombre. Sí. Nuevo es el objeto. Y el objeto ya tiene almacenado el turno y el nombre. Lo que estamos haciendo aquí es enlazarlo. Irlo pegando los nodos y los amarrando, por decirlo así, como hablamos aquí en Ocaña. Amarrar, enlazar. Cada nodo lo vamos a ir pegando con el otro a través de la dirección en memoria. Por eso se utiliza la variable inicio. Inicio es una variable de referencia que almacena la dirección en memoria de un nodo. Por eso es que usted está diciéndole ahí cuando usted dice inicio igual a nuevo, como es una asignación, acuérdense, ahí está haciendo una asignación. Inicio igual a nuevo, una asignación. Le está diciendo inicio, almacene la dirección en memoria donde se encuentra nuevo. Listo. Y con la variable siguiente, que también es una variable una variable de referencia, usted comienza a enlazar los nodos entre sí. Listo. Entonces, vamos a ponerlo a correr para que funcione. Entonces, para poderlo correr, necesitamos programar la interfaz gráfica. Entonces, vámonos a la interfaz gráfica, o sea, al menú. Me voy a quitar el zoom. Me va a tocar quitar el zoom porque se me va a bloquear. Listo. Ahora vámonos para dónde. Para menú lista.
Aquí donde dice crear, vamos a ponerle un nombre al botón, clic derecho y le decimos crear. ¿Ok? ¿Listo? Entonces crear, es aquí que vamos a hacer. Entonces, para nosotros poder utilizar la clase crear lista, Profe, disculpe, ¿me puede mostrar la interfaz un segundo? son 3 botones: crear lista, consultar y buscar. Ah, listo, gracias, gracias. Listo. Entonces necesitamos instanciar esta clase para poder llamar el método que creamos aquí, que se llama agregar al final, y pasarle estos 2 valores, turno y nombre. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer ¿de dónde? De la interfaz gráfica, del menú. Entonces le damos aquí en el botón crear. Entonces, ahí vamos a hacer eso. Entonces, necesitamos crear un objeto. Entonces, el objeto lo vamos a crear público para que lo podamos utilizar desde otras, vamos a crear un objeto de la clase crear lista turnos. Lo creamos de forma global para poderlo utilizar de cualquier método, de cualquier botón. Crear lista turnos. Le decimos lista turno, se llama el objeto, igual a new listo. Entonces creo el objeto de forma global para poderlo utilizar de cualquier botón, porque tenemos 3 botones. Listo, ahora sí, me paso con este que tengo acá, y vamos a pedir el turno acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le vamos a decir J option panel punto J option panel punto show input diálogo, y le decimos nombre del dame tu nombre. Puede que es como si estuviera el computador hablando con la persona. Dame tu Profe, nombre. ¿será que me puede mostrar la parte de arriba donde dice la parte de crear lista? Es que no alcancé a ver. Crear un objeto, es lo simple. Crear lista turnos, new, crear lista turnos. Usted lo que está creando es crear un objeto de la clase que acabamos de crear ahorita, crear lista, listo. Esta clase, donde usted está creando la lista. Listo. Aquí vamos a crear también, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a crear una variable global aquí que le vamos a llamar un contador de turnos, que vaya contando los turnos. Entonces, un entero, contar turno, y que arranque en 0. Contar turno, ¿listo? Creen una variable global en la parte de arriba. Contar turnos, para que él vaya asignando el turno. Nombre del nombre, dame tu nombre, Pau. Entonces ese nombre, como es un input, lo vamos a almacenar en una variable
string nombre igual a esto. Cuando él lo da acá, Profe, entonces ¿me permite arriba la parte donde está el de crear turno para ver cómo quedó? sí, Listo, profe, gracias. contar turno. ¿Ah? Contar turno más. Profe, esa parte donde está el string nombre ahí, igual al JPen option, no lo entiendo mucho por qué va ahí. Este, Sí, señor, ahí arriba donde está el string nombre, sí. claro, porque esto es lo que usted va a capturar. Cuando usted corre el programa, le va a decir, digamos que usted llegó al banco, ¿sí? Y le van a dar un turno. Entonces usted le dio clic sobre el botón, ¡pum! Entonces usted coloca el nombre suyo y lo almacenamos en la variable nombre. Entonces, Juan, turno. Le asignamos el turno, contar turno. O sea, está en 0, se suma más, se suma en 1. Y ya le asignamos el turno. Entonces eso se lo mandamos a la lista. Entonces, con el objeto que creamos arriba, se lo pasamos a la lista. Se llama lista turno, listo, el objeto. Entonces usted coloca lista turno punto. Lista turno punto. ¿Cómo se llama? Lista turno. ¿Cómo está reconociendo? No lo quiere reconocer. Pero no la reconoció, pero al final la otra dice como un error, como nombre, como así. Mirándolo, pero como si no estuviera reconociendo el paquete acá. Profe, Ahí le escribo que falta ahí cerrar lo que le vamos a un... mandar es al método agregar al final, ¿cierto? Sí, y le pasa los valores que tiene, el valor turno, le pasa el nombre, coma, Y el contar turnos también, ¿cierto? y claro, contar. Profe, pero primero va a contar turno, porque primero necesitamos fue el turno. Sí, muy bien. Hay que te mantener el mismo orden. Muy bien. Contar turno, coma, nombre. Creo que no lo puse aquí como público. Public void. Que al final, listo. ¿Ya se le arregló, profe? ¿Cómo? Que ya se le arregló el error. Sí, aquí ustedes tienen que mirar, aquí en la parte aquí donde está la reglita acá, él le aparece un botoncito en rojo. Entonces usted le da clic ahí y él le dice a usted ahí la solución. Le da clic y es la solución. Listo, entonces la lógica es la siguiente, recordemos, crear turno, es que crear turno me está generando como un error, creo que salta como un corchete. Así ven. Profe, cuando quiero hacer deme su nombre
Me sale en el J Option Paint un error, como si lo tuviera mal copiado, pero yo lo veo igual. De pronto es que no está asignando la librería. Arriba, dele clic, dice importar librería o agregar librería de JOption. Tiene que quedar en la parte de arriba. Cuando pasa eso es porque acá no está creado el paquete este que está acá arriba. Importar Java Swing Option Panel. Te revise que esté. Te dele clic ahí que él lo pone. Al ladito, él soluciona eso. Ok, profe, gracias. Agregar al final. Es que yo siempre hago aquí. Aquí, el sitio cierra aquí. Ahí me estaba sobrando un corchete. Listo. Entonces, si ya hay otro lo corremos, le damos clic derecho, run, corremos el del menú. Crear lista, le damos clic, deme su nombre. Entonces, te llega el turno. Entonces, Juan, turno y listo. Ahí le dio haber asignado el turno. Obviamente el mensaje no nos está mandando, entonces mandémoslo más que quede más completo. Entonces mandémosle un mensaje aquí diciéndole qué turno fue asignado. Entonces, J Option Panel punto show mensaje diálogo. Se le asignó el turno. Si estuviéramos haciendo esto en la vida real, pues uno lo que hace es que imprime un ticket, ¿no? Que es lo que hacen los programas. Le asigna un ticket. Y si fuera una aplicación móvil, le mandamos el turno a la aplicación móvil. Profe, ese dis ahí antes de las comillas, ¿qué función cumple? En el caso de que genere un error, eso son para manejo de errores del lenguaje. El TIS lo que hace es que se retorna a sí mismo en el caso de que pueda ocurrir un error. ¿Sí? Usted puede colocar ahí un valor null o valor TIS. Se le asignó el turno, contador de turnos. Y acá le decimos el turno que se le asignó. Listo. Entonces ya queda más completo. Entonces queda aquí, corremos y le decimos Profe, la otra ventanita no se está viendo. la de la ejecución. Sí, Sí, señor. es por lo que está compartiendo una sola ventana, Sí, profe. profe. Por eso, entonces, ustedes lo que van a ver ahí es corriendo el programa, córranlo, crear y le piden, debe tu nombre, Juan, Listo. y le asignó el turno 1. Le dan otra vez, crear otro turno. Se le asignó el turno 2. Y así cada vez que usted le escribe el valor, María. Entonces miren la grandeza de este tipo de cosas. Usted puede crear aquí una estructura de datos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y eso va creciendo a medida que usted va necesitando. Con los arreglos usted no puede hacer eso. Usted con los arreglos tiene que decirle, si esto lo fuéramos a hacer con arreglos, teníamos que decirle, dígame el tamaño del arreglo. Crear primero los turnos y después empezar a asignarlos. Aquí no, aquí vamos asignando a medida que vamos necesitando. Listo. ¿Está entendido? Pero bueno, no sé si es a mí o se le está cortando mucho. Se le está cortando mucho, profe, lo que dijo último.
Creo que es a usted, porque cuando lo escuchamos se escucha entrecortado, en cambio el profesor no. ¿Me escucharon bien o se está entrecortando? Sí, se No, escucha profe, yo bien, lo profe. escuché bien a usted, no sé, los demás compañeros. Bueno, lo que pasa es que como está, a medida que vamos a vaciar, son las 7:15, Entonces, y repítame, profe. se va volviendo un poquito más lenta las redes porque la gente se está levantando y la gente se está conectando en los celulares. Entonces, el barrio se Profe, va a ¿usted le da en crear lista? quedar lista y comienza a asignar los turnos. Entonces, le repito nuevamente a, creo que es Emir el que me estaba hablando ahorita, que no me alcanzó a escuchar. Emir, Sí, lo que señor. estaba diciendo yo era lo siguiente. Ya lo puso a correr, póngalo a correr. Cuando usted cada vez que le dé clic en el botón crear lista, ¿qué está haciendo internamente la computadora en la memoria RAM? Cada vez que yo le clic en el botón, él me crea el nodo, le pone el nombre y le pone el turno. Y eso quedó almacenado en la RAM. Vuelve y le da otra vez clic en el botón. Crea otro nodo con el nombre, el nuevo turno y así sucesivamente. O sea, él va creando dinámicamente, va creando cada uno de los nodos. Si usted necesita 10, 15, 20, 30, él lo va creando de forma dinámica y usted lo va enlazando. O sea, ¿hasta cuánto podía crear? Pues de acuerdo a la capacidad de la memoria RAM. ¿Qué pasa si yo le digo a usted, créeme este mismo programa, pero hágamelo con arreglos? Usted va a estar limitado a que tiene que decirle a la computadora el tamaño del arreglo. O sea, tiene que decirle cuántos turnos va a asignar durante el día. 100. ¿Qué pasa cuando llegue la persona 101? Entonces usted tiene que decirle no hay más turnos. 2. Usted está perdiendo memoria, porque si usted le asigna 100 turnos y en el día solamente fueron 50, se desperdició en la memoria de la computadora 50 espacios. Entonces las listas dinámicas le permiten a usted, cuando necesite solucionar un problema donde la estructura usted no sabe qué tamaño va a tener, entonces usted la crea de esta forma y de esta forma usted va creando a medida que va necesitando elementos. Listo, no sé si tengan Profe, alguna pero ahí pregunta. hay un problema, o sea, por lo menos a mí solo me deja guardar 2, ya el tercero no lo guarda. El tercero no lo guarda. Algo le está quedando mal. Vamos a hacer, yo no hice 3, espera a ver. Voy a correr el mío a ver. Es como si se congelara el sistema ahí. Sí, de pronto es que se está haciendo una dirección, una dirección de memoria está quedando mal. Podría compartir toda la pantalla para que veamos la ejecución. A mí también me está dando eso de que no guarda al final. Voy a compartir toda la pantalla, espera un momento. ¿Cómo así? ¿Qué rol le sale? No sale error, se congela y no deja ni crear más Profe, ni nada. pues Pero ¿hasta qué yo, turno? Porque a mí me dejó crear hasta 5 y no me da problema. sí, es lo A mí mismo a solo mí, yo Sí, 2. yo estoy también. creando Eso la fue, loca y voy a crear. eso fue que les quedó una dirección mal, una dirección en memoria mal. Ese está bloqueando. Ya estoy compartiendo todo. ¿Ahí ven todo ya? No, Ahora, ahora sí. Sí, señor. voy a pararlo y lo voy a correr nuevamente. Lo corro. Pum. Quedar lista. Dame tu nombre. Juan. Sergio, Turno 1. Dame tu nombre. Sergio. Turno 2. Lolo. Turno 3. Carlos. 4. Listo, y ahí sucesivamente. Lo que le puede estar pasando, vamos a revisar. Juan. 5. Camito. 6. Ahí está bien. Entonces, vamos a revisarle a los compañeros que se les bloquea. Tienen que ubicarse en la clase crear lista turnos. ¿Sí? Y acá deben revisar lo siguiente. Ubíquense aquí
porque pudo haber quedado un corchete mal o un direccionamiento mal. Un comentario lo quito. O con los corchetes, hay que tener mucho cuidado con el corchete. Aquí abre, o que esta instrucción queda por fuera del corchete, del while. ¿Listo? Y listo. Hasta ahí va el método. Revisen ahí lo que está subrayado y el resto tiene que haber quedado bien. Profe, lo tengo igual y no. Comparta su pantalla y yo voy a dejar de compartir la mía. Ahora comparta la suya para mirar a ver qué puede hacer. Córrelo a ver. Escucha, pero aquí está grave la vaina porque yo no veo nada. A ver, délo quieto ahí. Ay, délo quieto. Ahí estaba ya viendo. Comparto toda la pantalla, profe, qué pena. Listo. El tercero me deja crearlo, pero no va, o sea, se queda ahí, se congela, ni crear más, ni dándole clic. Espera un momentico, délo quieto ahí. No, no lo mueva. Auxiliar. Profe, yo creo que él tiene el problema que no colocó el método de es vacía, porque tiene if inicio igual a null. No sé si será por eso o no. Sí, Sí. profe, No, parece que ahí debe, de pronto él no lo es, inicio es igual a null, pero no tiene inicio arriba. De pronto sí tiene Sí, inicio. profe. quizás no Sí, es el aquí está. return. Pero falta el return. No, es que el profesor creó un nuevo método que colocaba que era vacía. Sí, yo sé, pero yo lo dejé así, normal, null. Es lo Como él, mismo. Lo que está pasa es que retornando ahí. ahí lo tiene inicio. ¿No será acá, profe, de casualidad diferente de null? No. Ahí lo que está diciendo es que usted pregunta, ¿inicio es igual a null? Sí. Entonces entra y dice inicio igual a nuevo. Cuando ya sea el segundo nodo, usted vuelve y pregunta, ¿inicio es igual a null? No. Entonces se pasa para el else, hace el auxiliar, se ubica en el último nodo y lo termina llegando al valor de null. Ahí Profe, lo que está pasando es que profe, es en el while, porque está poniendo auxiliar y, digamos, obtiene el valor de siguiente, pero ahí tiene que concatenarlo, o bueno, pues sumarlo a auxiliar, o sea, auxiliar igual, auxiliar.get siguiente, en la parte del while. Aquí. Exacto. Tiene que ir a auxiliar igual, o bueno, más igual. aquí se Ahí. convierte. Muy Creo bien. que ahí. ¿Qué está pasando ahí? Que él no se quedaba en un ciclo repetitivo, todo se bloquea. Porque él no se ¿Cómo iba a es, mover, Jesus? no se estaba moviendo. Voy a volver a repetir. Auxiliar igual, Así auxiliar. está No, bien. Sí, ahí está bien. Ahí vaya, pruébelo a ver si de pronto yo creo que ya debería funcionar normal. Sí, es eso. Porque él se estaba quedando en un ciclo repetitivo y todo se bloquea. Ay, madre. Córrelo nuevamente porque tienen que correrlo. El otro.
Sí, ¿Correcto, profe, Rafa? es que estaba cerrándolo. Listo, era eso. Sí. Ya, ahora sí. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿qué le va a quedar de tarea a ustedes, jóvenes? Implementar. Ahí lo que estamos haciendo es que el que va entrando va quedando al final, ¿cierto? Ahora van a hacer ustedes solos un botón donde el que vaya entrando quede al inicio. Digamos que en el sistema de turnos hay una persona adulta mayor que llegó una persona de 70 años a pedir un turno. Entonces esa persona hay que meterla de primero, porque tiene prioridad. Entonces había que meterlo de primero. Entonces, de esa manera necesitamos crear un botón donde cuando le dé clic, la persona quede al inicio y no quede al final. Entonces en la página está el método, que era el que me estaba leyendo el compañero hace ratico. Ustedes lo pueden implementar. Revisen la página que les mandé y se van a ubicar en el botón que dice agregar. Que es vacía. Agregar al final y luego dice agregar inicio. Ahí está el código. Ustedes simplemente van a crear un botón y lo van a implementar en el ejercicio. Entonces, comiencen a hacerlo. Y lo revisamos dentro de 10 minuticos. ¿Listo? No se desconecten. Listo, profe. Cada uno lo va haciendo ahí y póngale 5 minutos. Revisen el código y en 5 minutos lo revisamos. Profe, una pregunta. Usted habló ahí de edad. Entonces nosotros cuando le demos en crear el botón ese, podíamos preguntar, decía, ¿es mayor de edad? Y pues colocar si es sí o no. O cómo sería, o pedir la edad. No, pero sí, si pedimos la edad, pues entonces ahí se nos complica un poquito más. Había que hacer el algoritmo, hay que hacerlo más estructurado. ¿Sí? Pero se puede hacer. Cuando pida la edad, entonces se le dice o llama aquí o llama al otro. Sí, se puede hacer. Pero ahí teníamos que estructurarlo un poquito mejor el ejercicio. Porque había que pedir la edad desde el principio, a todos. Ajá. Yo hice hacerlo con condiciones, pero entonces lo hacemos así sin pedir la edad. Sí, por ahora no. Ahora es para que vean que funcionan esos algoritmos. Pero sería ¿Qué bueno. te pida, profe? Disculpe que no escuché. ¿Cómo? Que agregan ese ejercicio que está ahí, agregar al inicio. Es que el compañero me está diciendo que si pedimos la edad, dile que por ahora no, pero sería bueno más adelante hacerlo completo, con la edad y todo. Pero por ahora simplemente manden un botón que diga insertar al inicio.
Pues sería espinaca y botón es verde. Pepino. La sábila y la manzana. ¿Qué es el jueves? ¿Ya? Ya casi, profe. Profe, ¿podría dejar de grabar la clase para que no quede tan larga?